El gorro ahí. Y entonces, La próxima vez os avisaré yo. de todas maneras, yo tengo una pregunta. Ha sido juzgado. Vengo a informarme para ver cómo puedo poner una denuncia y sabe cómo me ha tratado, como si fuera una basura. O sea, se me ha tratado el abogado de oficio de ahí. ¿Abogado de oficio? Sí, por una consulta que quería hacerlo. Es que no hay derecho a que te traten de esta Tiene derecho, forma. mujer, no tiene que lo hace como quiera, tiene derecho a la consulta y a lo que sea. Primero que soy pensionista y no me puede pagar un abogado. Y voy ahí a pedir un consejo. Pero está como si fuera una retrasada mental o algo por el estilo. Y me ha dicho que si no me gustaba, que me apañara. Pero así. Nosotros como testigos presenciales, pero él no quiso, entonces bueno, se respetó también su decisión, ¿no? Y bueno, queríamos aprovecharlo del juicio, contextualizarlo de que seguimos en la reivindicación del centro de acogida, aparte de la lucha es más grande, ¿no? Es contra la ley de extranjería, y ahora en concreto contra los abusos policiales, pero bueno, que no se quedara solamente en eso, sino contextualizarlo en... Vale, perfecto. Yo estoy medio, sí, claro, vale. A las 12:30 es cuando entramos. Vale, ¿y en qué sala es, sabéis? Juzgado de instrucción número 15, creo, ahora te lo digo. Y vale, pues sí, lo te único... podemos dar una copia de la denuncia. Sí, eso es que entrar un poquitín antes, ¿eh? No entréis a la Pues sí. 30. No, digo yo, ¿eh? Mira, juzgado de instrucción número 15 de Valencia, José de Santos. ¿Vale? Vale, muy bien. Entonces, no sé... No, o sea, ¿te juntamos más? Sí, ¿no? ¿Está grabando? Ah, que está grabando. Ah, perdón. Mira el Jorge que... Esquirol. Estás muy guapo, ven aquí. Ya está. También saca los tuyos antes. Luego me lo pasas a mí. Aquí está, mira. No fumamos. No vamos a fumar. Pero luego mi abuela me ve y dice... Ahora esperamos que venga Marta la libertad.